Hoy hablaremos en esta cuarta sesión acerca del entorno sociofamiliar, el riesgo y las estrategias de intervención. Vamos a iniciar esta sesión recordando algunas nociones. ¿Ya? En las sesiones anteriores hemos hablado acerca de los factores de riesgo asociados a la conducta transgresora de ley o delictiva, o conductas de riesgo, conductas ilícitas, transgresoras, etc. Entre otros factores tenemos los factores de riesgo personales, el factor de riesgo del entorno o social y factores de riesgo contextuales. En esta ocasión, en esta sesión, vamos a detenernos más que nada en el factor de riesgo del entorno o sociales. ¿Cuáles son estos factores de riesgo del entorno? Tenemos la comunidad, una comunidad descuidada, ¿no? sin el fortalecimiento de las redes sociales que brindan un adecuado espacio de esparcimiento para los niños, adolescentes, para la propia familia, es un factor de riesgo. El barrio mismo, ¿no? Especialmente donde el joven va a interactuar, el adolescente va a interactuar, la familia interactúa con los vecinos, también puede constituirse en un factor de riesgo. Los amigos, el grupo de pares, según la orientación conductual que estos tengan, se constituirán en factores de riesgo. También tenemos la escuela. La mayoría podemos decir que la escuela es una fuente de socialización positiva, proactiva, pero también puede ocurrir que inadecuada infraestructura, una inadecuada gestión de los procesos de aprendizaje dentro de la escuela, de no mantenimiento de la disciplina, ¿no? Generan situaciones de riesgo en la escuela. Hay escuelas que simplemente, progresivamente va quedándose sin alumnos, hay escuelas donde difícilmente se puede sostener la disciplina, donde se puede finalmente aprender, ¿no? Y obviamente tenemos como otro factor de riesgo del entorno la familia. Igualmente, la familia es una fuente de socialización por excelencia, es el núcleo de la sociedad, nos decimos, ¿no? En sus diferentes manifestaciones. Sin embargo, también la familia, una familia con complicaciones en la dinámica de convivencia, hace que ésta finalmente se convierta en un factor de riesgo. Aquí tenemos 5 elementos. Vamos a analizar uno por uno. Factor de riesgo, el barrio. Decíamos que las manifestaciones de conducta delictiva en el entorno del barrio, el vecindario, ¿no? Constituyen un modelo inadecuado para los niños, adolescentes y las personas que viven allí. Afectan inmediatamente el propio autoconcepto, dónde vivo, quiénes son mis vecinos, ¿no? La presencia de vecinos con conductas delictivas, ilícitas, ¿no? También es otro elemento que va a configurar que mi barrio, mi vecindario, se constituye en un factor de riesgo en el adecuado desarrollo psicosocial de las personas que conviven allí. La presencia de conductas de riesgo, como la venta o la manifestación abierta de conductas delictivas. No solamente las personas que viven ahí, sino que se muestra, se puede observar, es visible determinadas conductas inadecuadas, ¿no? Los barrios deteriorados, los vecindarios descuidados, por obra de una mala gestión municipal, por descuido de los vecinos, etcétera, pero espacios públicos aledaños a la residencia de las personas se constituyen riesgos ambientales, de salubridad, también psicosociales. Y la presencia de actos violentos en la zona donde nosotros vivimos. Como ya habíamos dicho en sesiones anteriores, la variable violencia es uno de los elementos promotores de muchas distorsiones cognitivas, de muchos comportamientos inadecuados y que pueden hacer que un sujeto de un desarrollo normal, de un proceso evolutivo normal, comience a manifestar comportamientos inadecuados que mañana más tarde se transforman en conductas antisociales o delictivas, ¿no? Este conjunto de elementos que pueden estar presentes en un barrio generan condiciones para la presencia de una conducta inadecuada, ilícita, infractora o finalmente delictiva. Conducta problema en general. Factor de riesgo, la comunidad. Aquí, en el ámbito un poco más amplio, ¿no? donde los ciudadanos residen, podemos observar, por ejemplo, espacios públicos y recreativos limitados. Los niños, los adolescentes necesitan
un espacio donde desarrollar otro tipo de actividades recreativas, deportivas, culturales. La ausencia de esto o la limitación de esto resta oportunidad para el desarrollo prosocial, ¿no? Y abre las puertas, más bien por el contrario, para conductas, otro tipo de conductas que ponen en riesgo el desarrollo normal de los niños y de los adolescentes. La pobreza que puede mostrar una comunidad también es un factor de riesgo finalmente. Resta oportunidades, resta posibilidades para desarrollar el potencial cognitivo, el potencial de las capacidades de las personas. Los conflictos sociales que puede vivir una comunidad, igual, limita el desarrollo de las actividades que ayudan al fortalecimiento de las capacidades de las personas que conviven en esta comunidad. Por ejemplo, si hablamos de un factor de riesgo en la comunidad, por ejemplo, las zonas sin alumbrado público, incentivan la presencia de sujetos de mal vivir, incentivan el desarrollo de actividades ilícitas, ¿no? Entonces, en ese sentido, se configura, se constituye un factor de riesgo. Una comunidad, un entorno comunal empobrecido o con pocas oportunidades de empleo, donde hay gente sin actividad ocupacional definida, también se constituye en un factor de riesgo para otros. ¿Qué hace estas personas? ¿Cómo ocupa su tiempo? ¿No? Afecta su percepción de sí mismo, ¿no? Y es por eso que estos elementos en su conjunto configuran factores de riesgo en el entorno de la comunidad donde un sujeto puede residir. El espacio público limitado o descuidado, la pobreza, los conflictos sociales, el desempleo, el descuido del entorno como falta de alumbrado, todo en su conjunto genera condiciones para que se presente una conducta inadecuada, de riesgo, una conducta ilícita o infractora. Los factores de riesgos vinculados al grupo de pares, a los amigos. Aquí podemos observar jóvenes o adolescentes con pocos amigos, con pocos referentes, por ejemplo. Y esos pocos referentes de repente con conductas inadecuadas. O amigos delincuentes, propiamente dichos, ¿no? Pertenecer a bandas juveniles, ¿no? Por ejemplo, las barras bravas, las pandillas. Hay zonas donde se incrementa más este tipo de vinculaciones, ¿no? Y que obviamente incrementa más la presencia de personas, de jóvenes, niños, adolescentes, con conductas de riesgo, conductas inadecuadas, conductas infractoras, ¿no? La exposición a la violencia, nuevamente, ¿no? Entre el grupo, el referente al adolescente, al niño. Si hay violencia, eso nuevamente trastoca. Como hemos dicho en otras sesiones, genera distorsiones, creencias inadecuadas, ¿no? Y obviamente, cuando esta violencia se muestra, los primeros afectados son los menores y las mujeres, porque se ejerce poder a través de la violencia, ¿no? Y se genera ciertas distorsiones, ciertas interacciones que propician creencias inadecuadas, como que, bueno, si yo soy su enamorada, ¿no? Él puede agredirme tal vez, creencias inadecuadas, ¿no? El conjunto de estos factores, nuevamente, como les indicamos, genera condiciones para la presencia de conductas cada vez más problemáticas. Otro factor es la escuela, ¿no? El fracaso escolar es algo visible que va a generar conductas complicadas, problemas mayores en el futuro. El ausentismo escolar, ya estamos viendo, jóvenes, adolescentes que dejan el colegio, su tiempo lo usan en otras actividades. Algunos inician la actividad laboral, otros mostrarán conductas delictivas tal vez, ¿no? Pero uno y otro comienzan a tener serias dificultades en su desarrollo futuro, sin capacidades para desenvolvimiento social, para incorporarse al grupo laboral, genera vulnerabilidades en ese adolescente que mañana más tarde será joven, un adulto.
La falta de disciplina en el colegio, ¿no? Es otro referente. No solamente es falta de disciplina, la falta de disciplina genera violencia nuevamente. El abandono de la escuela, ¿no? Jóvenes que finalmente deciden dejar de estudiar por diferentes razones. En caso de las mujeres, estar gestando. En caso de los hombres, ya no le encuentran sentido a la actividad escolar que realizan. Entonces su visión de la vida se trastoca, ¿no? O se orientan al trabajo, y si se orientan al trabajo, lo hacen con limitaciones cognitivas, ¿no? El conjunto de esto también configura, ¿no?, en una situación que puede orientar, y hablamos de probabilidades mayores o menores en la medida que hay mayor factores presentes en un sujeto, puede orientar a mostrar una conducta antisocial ilícita. El factor familia, el factor de riesgo familiar. Como ya hemos indicado también, aquí, por ejemplo, los bajos ingresos genera una convivencia muy limitada, muy apremiante, ¿no? Pocos espacios para poder desarrollarse personalmente dentro del ámbito de la familia, ¿no? Las familias monoparentales, la ausencia de uno de los padres, es significativa para el niño, ¿no? Porque eso hace que el padre que queda se esfuerce en cubrir las necesidades de esta familia, y eso hace que este padre se ausente en el proceso formativo, en mayor tiempo en el proceso formativo de este niño, de este adolescente. Entonces hay mayor riesgo. Cuando hablamos de riesgo, hablamos de mayor probabilidad de ocurrir algo, una conducta inadecuada. No estamos considerando una determinación de que así va a ser. Eso también hay que tenerlo presente. Finalmente, ante la presencia de un conjunto de factores de riesgo, hay jóvenes que desarrollan una capacidad de respuesta proactiva ante esa adversidad. También lo hay. Padres o familiares, por ejemplo, que tengan conductas inadecuadas o delictivas, ¿no? Obviamente es un fuerte componente en el entorno familiar que configura una situación de riesgo. Porque no se trata de que él es el que genera la conducta delictiva, sino que esa conducta genera un sistema de creencias, un modo de ser, un estilo de vida que se transmite a los niños. Igualmente, insistimos, no estamos diciendo que hay una determinación final, sino ahí incrementa las probabilidades. El conflicto intrafamiliar, ¿no? Nuevamente la violencia, ¿no? La incompetencia parental para establecer la disciplina, para establecer límites. La conjunción de estos elementos harán que una familia sea de mayor riesgo o menor riesgo, o simplemente no evidencie riesgo para el desarrollo psicosocial, cognitivo y físico de la persona. Bueno, ¿qué hacer frente a este conjunto de problemas que afrontan los adolescentes de nuestro medio, ¿no? ¿Cómo actuar? Especialmente con estos grupos de adolescentes que de repente ya están mostrando conductas problemas, conductas de riesgo, ¿no? O ya evidencian conductas que entran en conflicto con la ley. ¿Y qué pasa si no intervenimos? Bien. Vamos a explicar un poco cuál es el propósito y los objetivos de la intervención a través de esta gráfica, de este cuadro. Toda intervención lo que ha de buscar es cambiar, modificar una realidad, un comportamiento. La conducta antisocial, ilícita, inadecuada o de riesgo es una conducta que el sujeto va adquiriendo en su experiencia de vida. Y en la medida que se va adquiriendo, entonces nosotros conceptuamos que a través de una intervención esta puede ser modificada. Recordarán ustedes en sesiones anteriores que hablábamos de factores de riesgo, factores protectores, ¿no? Y cuando hablábamos de factores de riesgo, hablábamos de factores estáticos y dinámicos. Entonces aquí entra a implicarse los factores dinámicos. Tenemos factores dinámicos propiamente dicho y factores moderadamente dinámicos. Es decir, ambos tipos de factores pueden ser modificables, unos más que otros. En todo caso, el objetivo del tratamiento es lograr desarrollar nuevas habilidades de relación, de interacción en el sujeto, nuevas ocasiones para la conducta prosocial, buscar inhibir el comportamiento infractor, bloquear los factores dinámicos de riesgo, ¿no? Entonces, en la medida que el sujeto avanza en la edad, en la medida que hay una intervención sobre
con el comportamiento inadecuado, de riesgo, entonces las posibilidades de reducción de este tipo de conducta y hacer que ésta finalmente se limite al contexto de la adolescencia se incrementan. Si no hay intervención, esto se mantendrá en el tiempo y, como ya hemos dicho en otras reuniones, en otra sesión, puede configurarse una conducta inadecuada, antisocial o ilícita persistente. Ese vendría a ser el propósito y los objetivos de la intervención, del tratamiento. Nuevas competencias, ¿no? Y interrumpir una posible carrera delictiva y más bien retomar el camino hacia un desarrollo de conductas prosociales, proactivas en la población infantil, en la población adolescente, antes de que inicie la vida adulta. ¿Cuáles son los principios de todos los programas de intervención que deben ser programas eficaces de intervención que deben considerarse para abordar un poco esta problemática de conductas de riesgo, conductas inadecuadas, infractoras o delictivas? Primer principio, el principio de necesidad criminógena, consiste en fijar la atención en rasgos y actitudes que conducen a la delincuencia. Fijarnos ahí, porque ese va a ser parte de nuestros objetivos de intervención. La clasificación del riesgo. Hay que ajustar los niveles de riesgo que pueden estar presentes en una persona, ¿no? Para establecer así el grado de intervención. ¿Cuán intenso debe ser mi intervención? La modalidad del tratamiento es un elemento que tiene que considerarse al momento de intervenir, al momento de buscar una modificación del comportamiento. Los programas multimodales influyen en diferentes variedades de problemas conductuales. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ya que están orientados a desarrollar destrezas sociales, siendo más eficaces y basándose en principios conductistas. La integridad del programa. No podemos hacer actividades aisladas. Toda actividad que busque disminuir la presencia de conductas inadecuadas antisociales tiene que considerar que deben ser desarrolladas de manera íntegra. Los objetivos deben guardar relación con los métodos que se utilizan. Los recursos deben ser los más adecuados. Debe haber capacitación al personal y un buen seguimiento, ¿no? Debe haber una integridad en la acción del programa. La receptividad, un ajuste adecuado entre los estilos de los trabajadores, el estilo para intervenir es importante. Los estilos del usuario, hay que articular ambos para que se establezca una empatía, un nivel de confianza y eso favorezca el desarrollo de las actividades de intervención. Todo programa siempre tiene que tener una base en la comunidad. Los programas que establecen estrechos lazos con la comunidad del adolescente son los más eficaces. Hay que identificar las redes sociales de soporte del adolescente, donde vive él, donde está la familia, para que de esa manera podamos usarlos como referentes, ¿no?, para desarrollar un conjunto de actividades o para referir al sujeto y de esa manera busque integrar grupos sociales positivos y que desarrollen una adecuada influencia. En este sentido, nuestro planteamiento es que se identifique cuáles son esas necesidades criminógenas o nivel de riesgo, como ya habíamos dicho, para de acuerdo a ello establecer el tipo de intervención. A alto riesgo, ¿no?, el riesgo de reincidencia, por un sujeto que está configurando un conjunto de factores de riesgo, una variedad de factores de riesgo. Obviamente es un sujeto que no solamente va a mantener la conducta de riesgo, va a agravar la conducta de riesgo, sino que en el futuro va a generar violencia mayor, ¿no?, y puede reiterar la conducta, lo que nosotros llamamos a mayor riesgo, ¿no?, el riesgo de reincidencia o mantenimiento de la conducta también es igual, ¿no? Lo que implica, obviamente va a implicar un tratamiento más focalizado, más intensivo, ¿no?, un trabajo de terapia multisistémica, ¿no?, para poder intervenir sobre los diferentes componentes de esa conducta de riesgo. Un riesgo a nivel medio implica una intervención obviamente también más focalizada justamente sobre los factores de riesgo identificados, ¿no?, aunque no va a ser tan intensiva, pero igual se hace una intervención. Y si se detecta en el grupo de adolescentes, por ejemplo, bajo riesgo, ¿no?, las posibilidades de continuación de esta conducta obviamente son menores, las probabilidades son bastante bajas, ¿no?, y se propone una intervención para fortalecer
¿no?, las eventuales necesidades de protección. Trabajar sobre los factores protectores sería importante aquí. Bueno, lo que implica entonces que es necesario que para que la intervención que se realice sea una intervención diferenciada. Bajo este enfoque de riesgo tendríamos que identificar los niveles de riesgo y de acuerdo a eso establecer una intervención diferenciada, no puede ser igual para todos. En este sentido, el modelo de intervención diferencial se sustenta en un enfoque de riesgo, ¿no? Y este enfoque implica el diseño y la implementación de programas psicoeducativos orientados a desarrollar, fortalecer capacidades y habilidades de afronte por parte de los intervenidos, ¿no? Y con la intención, con el objeto de lograr que se interrumpa cualquier tipo de continuidad de conductas inadecuadas, antisociales o delictivas. Este modelo de riesgo, necesidad y responsabilidad que les voy a hacer referencia ahora, es uno de los que guarda correspondencia con el enfoque de riesgo y que guía la intervención diferenciada según los factores de riesgo identificados. Y tiene tres principios. El principio de riesgo, que indica que es importante establecer una relación entre el nivel de intensidad de la intervención con los riesgos de reincidencia del infractor. El principio de necesidad, que hace referencia a evaluar cuáles son las necesidades criminógenas, es decir, cuáles son los factores de riesgo dinámico, moderados o probablemente dinámicos, que se requieren intervenir para que de esa manera se oriente el tratamiento. Y el principio de responsividad, que implica el maximizar la capacidad del infractor, de la persona que está mostrando la conducta inadecuada o antisocial, para aprender de una intervención a través de un tratamiento cognitivo-conductual, que de acuerdo a diferentes estudios se considera como una característica también de los programas que logran éxito en en la intervención de este tipo de problemática. Hay que adaptar un poco la intervención al estilo de aprendizaje del sujeto, a la motivación, a las habilidades que tiene, a sus puntos fuertes, porque no todo son conductas problemáticas. El sujeto muestra y tiene conductas adecuadas, tiene capacidades, habilidades que hay que usarlas en beneficio del mismo. Aquí tenemos un esquema de algunas técnicas y programas de tratamiento que se pueden aplicar en estos casos. Por ejemplo, en función a los factores de riesgo dinámicos, podemos desarrollar algunas técnicas vinculadas a la enseñanza de habilidades y hábitos. Por ejemplo, tenemos acá reforzamiento, el modelado, el encadenamiento de conductas para ir modelando una conducta determinada, la extinción de algunas conductas inadecuadas, la enseñanza de comportamientos alternativos, ¿no? A veces los adolescentes se orientan a un solo tipo de comportamiento, no encuentran alternativas, no saben visualizar qué alternativas puede tener una problemática para poderla afrontar o darle solución. Hay que enseñarles, ¿no?, el control de estímulos, entre otros. Para el desarrollo y reestructuración del pensamiento, hay diferentes técnicas vinculadas a las soluciones cognitivas del problema, el autocontrol, la autoinstrucción, desarrollo moral. Para lo que es la regulación emocional y control de la ira, hay técnicas como la desensibilización sistemática, la manipulación del estrés, el tratamiento de la ira. Son importantes para poder lograr que el sujeto aprenda a controlar su violencia. El mantenimiento de los logros y la prevención de recaídas es otro conjunto de técnicas que buscan consolidar el trabajo realizado. Técnicas de generalización y mantenimiento, técnicas de prevención de recaídas, por ejemplo. Para terminar, hablaremos un poco acerca del modelo de terapia multisistémica. Como hemos indicado, las características de una conducta inadecuada antisocial es múltiple. Entonces, este modelo busca intervenir a todo nivel en el contexto familiar del sujeto. ¿En qué consiste? Es un sistema de tratamiento intensivo e integral para niños y adolescentes con problemas de conducta severos, por ejemplo, delitos, violencia, abuso de drogas, etc. Y es un tratamiento de factores de riesgo, de reincidencia y desarrollo de capacidades de protección en la familia. Hacia eso se orienta, fortalecer las partes de los factores protectores y de esa manera disminuir la presencia de estos factores de riesgo. A nivel de intensidad del tratamiento,
que también hemos mencionado en lo que corresponde al modelo de riesgo, responsabilidad de Andrew Bonta, que es lo que hemos hablado hace un momento. Por ejemplo, aquí se ha de organizar un equipo especializado que brinde una atención a todo el entorno que envuelve al niño o al adolescente, ¿no? Con la intención de lograr manejar todas las variables que influyen negativamente. La intervención es frecuente, puede ser semanal, por ejemplo, sobre el niño, sobre el adolescente o la familia, ¿no? Es una de las características de este modelo. Y obviamente la evidencia de los resultados nos dicen respecto a este modelo, ¿no? Que sus resultados basados en evidencia, ¿no? Y comparados con otros grupos de sujetos intervenidos, se verifican los índices de reincidencia después de un periodo de tiempo determinado, se contrasta con los tipos de intervención realizadas y eso retroalimenta la intervención. Este modelo también se basa en la evidencia para ir modelando e ir ajustando la intervención que tienen que realizar en función a los factores de riesgo presentes en este tipo de población con problemas de conducta. Aquí básicamente se concentra en mejorar la funcionalidad de la familia y desarrollar pautas de crianza que reviertan la condición y la conducta de riesgo en general. Bien, hemos terminado entonces esta cuarta sesión. Gracias por su atención.